go. Okay, good night, students. Welcome to our fourth class for technical English about that profession. The last class we finished about the numbers. Really, creo que con ustedes hemos llevado los números. La anterior clase hemos recordado. We remembered cardinal numbers and ordinal numbers. Really. A ver, vamos a revisar su malla curricular. Let me to share my screen. Permítame compartir la pantalla. Ok, here is. Hemos llevado los números cardinales, hemos llevado el alfabeto también, del letreo, género y número. Género y número. Ok, bueno, vamos a llevar esta temática sobre género y número. Ya, bueno, para esto vamos a abrir un simple documento Word, ¿no? Ok, we are going to talk about género, si prefieren en castellano, y número. ¿Mm? Bien, vamos a llevar este pequeño tema hoy día y vamos a socializar. Escucha, sorry. Género y número. Bueno, ya hemos llevado con ustedes los números cardinales, hemos llevado los números ordinales. Vamos a hablar primero de género. Género, ¿qué podemos decir sobre género en inglés? Will you tell me? ¿Qué podemos decir sobre género en inglés? Género se refiere a masculino o femenino, ¿no? Masculino o femenino. En el caso del género, solamente tienen género los objetos, ¿no? Solamente los objetos tienen género. En cambio, las personas y los animales tenemos sexo, ¿no? Tenemos sexo masculino o sexo femenino, ¿ya? ¿Qué sucede? Lo bueno del inglés, lo bueno es del inglés, de la lengua inglesa, es que hablando del género, eh, is similar in the English language. Es similar en la lengua inglesa, eso es lo bueno, eso es lo bueno. En la lengua inglesa casi no se diferencia, bueno, no se diferencia en realidad del género, no se diferencia el género. Si decimos, por ejemplo, dog, significa perro y también involucra en el sentido de hembra. Puede sonar un poquito feo. En el caso de gato, por ejemplo, colocaremos gato. Si colocamos cat, que significa gato, también es gata, también es hembra, la gata hembra al mismo tiempo. En cambio, en castellano sí tenemos que diferenciar gato con la O y gata con la A. O tal vez hembra, podemos decir en algún contexto, ¿no? En el caso de los animales no se diferencia, involucra tanto al sexo femenino como al sexo femenino. En el caso de los objetos también, no sé qué objetos, hemos visto algunos materiales con ustedes, algunas herramientas, por ejemplo, screwdriver. ¿Qué es lo que qué es lo que voy a necesitar para mañana? Screwdriver. Screwdriver, ¿no? Screwdriver, que solamente significa destornillador. 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 Destornillador tiene género masculino. Puedo decir en inglés, por ejemplo, I can say, podría decir, por ejemplo, I need, puedo decir, I need the screwdriver. Puedo decir, I need the screwdriver. ¿Y cómo voy a traducir esto? Simplemente como yo necesito el destornillador. ¿Ya? En este caso estoy utilizando el artículo de, este artículo definido de, que significa el, la, los, las. Es tanto masculino como femenino. La, femenino. El, masculino. Y en plural, los, plural masculino, plural femenino, las. Ya en la lengua inglesa, lo bueno es que no se diferencia mucho el género, hablando de objetos y de animales, del sexo de los animales. No se diferencia. Solamente se va a diferenciar en el caso de las personas, solamente en el caso de las personas, people. People. If we are going to talk about some people, we need to talk about their sex. Bueno, si estamos hablando de alguna persona, sí tenemos que diferenciar su sexo, ¿no? Por ejemplo, ya saben, en el caso de las personas sí se diferencia. Tenemos man,
¿Cómo era mujer? ¿Se acuerdan? Woman. Después chica. ¿Cómo era chica? Girl. Chico. Boy. Boy. ¿No? Podríamos colocar, a ver, por ejemplo, father. Father. Podríamos colocar mother. Mother. Bueno, lo vamos a ampliar un poquito para que se vea. Está muy pequeño. Mother. Podríamos colocar inclusive dad. Dad. Podríamos colocar mom. Mom. Podríamos colocar daddy, que creo que ya hemos hecho con ustedes daddy. Inclusive mommy. Mommy. ¿Mm? En fin, podríamos colocar hermano. ¿Cómo era hermano? Brother. Brother. ¿Cómo era hermana? Sister. ¿No? ¿Qué más tenemos? A ver, hermano, hermana, primo. ¿Cómo sería primo? Cousin. Cousin, primo. Y prima. Ahí no me acuerdo cuál es prima. No me acuerdo. ¿Ya? Pero sí es diferente porque obviamente el primo y la prima tienen diferentes sexos. Sexo masculino, sexo femenino. Tendríamos tío. ¿Cómo se dice tío? Uncle. Tía sería aunt. Aunt, ¿no? En el caso de los sustantivos que denominan a las personas, sí se diferencia el género, sí se diferencia el género. Pero en el caso de los sustantivos que denominan a los animales o a objetos o herramientas, no se diferencia el género. Tienen tanto género masculino como género femenino. Solamente en el caso de las personas sí se diferencia el sexo si es masculino o femenino, ¿ya? Masculine and feminine, no lo malinterpreten, masculino. ¿Ya? Ok, for example, man means only hombre, dijimos, ¿no? Hombre. Woman is different, es diferente, tiene diferente sexo, sexo femenino, mujer. Girl, que va a significar chica. Chica. En cambio, boy va a significar chico. Chico o muchacho o muchacha, girl sería también, ¿no? Father, la traducción literal va a ser padre. Padre, ¿no? Mother, igual la traducción literal va a ser madre, mother, madre. Dad va a significar papá de manera coloquial. Papá. Mom va a significar mamá. Daddy, que ustedes ya conocen, es simplemente papi. Papi. Mommy, igual, igualito, mami, solo que se escribe de esa manera. Brother, que sería hermano. Sister, que esta vez va a ser hermana. Cousin, que significa primo, primo. Primo, no me acuerdo, no me acuerdo ahorita cuál era primo de la... No me acuerdo. Uncle, uncle que sí significa tío y ¿Cómo aunt se dice puede primo de mi significar primo? tía, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del género, solamente se diferencia el género cuando hablamos de personas, cuando nos referimos a las personas, porque cada persona va a tener diferente sexo, ya sea sexo masculino o sexo femenino. Do you understand? ¿Está claro el género en la lengua inglesa? Do you understand? Have you got any question? ¿Alguna pregunta sobre el género? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Okay, now we are going to continue about number. Bueno, vamos a continuar sobre el número ahora. Vamos a continuar aquí sobre el número. A ver, podemos colocar número. Ya. Ay, no hemos colocado el acento. Bien, vamos a hablar ahora sobre el número, que tampoco es complicado en realidad, ¿no? ¿A qué se refiere el número? No se refiere esta vez a los números cardinales o números ordinales. Esta vez se refiere a singular and plural. Hablando de números se refiere a singular y plural. Sí, en la lengua inglesa sí se diferencia el número, ¿no? Sí tenemos los sustantivos que pueden estar en singular, también tenemos los sustantivos que pueden estar en plural. Ok, talking about, we need to reinforce plural rules. Tendríamos que reforzar las reglas de la pluralización, plural rules. Las reglas de la pluralización.
En la lengua inglesa se manejan reglas de la pluralización para establecer la forma plural de algunos sustantivos, ¿ya? Talking about plural rules, there are many rules. Hablando de las reglas de la pluralización, hay muchas reglas. Oh, sometimes we can find 7 rules. Algunas veces encontramos siete reglas. But mm, we we have to remember 5 rules. Nosotros vamos a recordar 5 reglas, Pero esto no significa que estamos obviando 2, ¿no? Para nada. No significa que estamos obviando 2. No, para nada. Simplemente esas 2 las vamos a englobar en estas 5 reglas. Las vamos a agrupar en estas 5 reglas, ¿ya? Rules, what the hell, sorry. Okay, we are going to begin with first rule. Vamos a empezar con la primera regla. First rule. When we are talking about first rule, for to do its plural way, we only need to put a s in the ending. That's all. Cuando utilizamos la primera regla para hacer la forma plural, solamente colocamos una s al final. Casi como en castellano, ¿no? Gato, gatos, perro, perros, ¿no? Casi como en castellano, aumentamos una S, ¿no? Por ejemplo, podríamos colocar algunos ejemplitos, que no es nada complicado en realidad. Podemos colocar, podemos colocar el clásico dog, in singular way, and in plural, dogs. Solamente aumentamos una S al final y ya está en plural, ¿no? Cat, lo mismo, cat. En plural way, cats. Cats. Solamente se aumenta una S. ¿Qué más? A ver, podemos colocar girl, que hemos hecho hace rato. Girl. Girl, chica. Y para decir chicas, girls. Solamente aumentamos una S. Si queremos decir tíos, igual. Tíos, uncle. Uncle, y para decir tíos, vamos a decir uncles. Solamente se aumenta una S. Ok, do you understand? ¿Tienen alguna pregunta con la primera regla? Do you have any question with the first rule? ¿Alguna pregunta con la primera regla? Very easy. No. Ok, facilito. Now we are going to continue with second rule. Vamos a continuar ahora con la segunda regla. Second rule. ¿Qué nos dice la segunda regla de la pluralización? Nos dice que, pay attention please, para pluralizar for... Inge, no se escucha. ¿No se escucha? Pucha. Sorry, a ver. ¿o no? Ahora sí, me voy a acercar un poquito. escucha ahí. ¿Ah? Ok, thanks, gracias. Ok, students, can you listen to me? ¿Pueden escucharme? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ok, excelente. Gracias. Es que también yo me estoy apagando un poco. Ya, voy a hablar un poco más fuerte. Muy bien. Second rule. Second rule is for all nouns that finish. Okay, pay attention. In this rule, for to do its plural way, we have to put don't only s. Para hacer la forma plural en la segunda regla, no necesitamos colocar solo s. We need to put es. Tenemos que colocar es. Es como, también se asemeja un poco al castellano, ¿no? Si tenemos el sustantivo mujer, para pluralizar igual aumentamos es. Decimos mujer, mujeres. Inge, no se escucha. ¿No se escucha? Guay. Se Ahora, escucha. Se Se escucha, escucha, Inge, se escucha. ahora a ver, Tu internet, Inge. o tal vez está cayendo un poquito mi señal, ¿ya? Ya voy a tratar de... Inge, No, se escucha. Ya no está, no la no se debiera activar preocupen. el audio. Del compañero debe estar mal. Ya, no hay problema, suele pasar, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Entonces, en la segunda regla dice que para hacer la forma plural no solo tenemos que aumentar una S, sino tenemos que aumentar ES. Pero esta regla es para todos los sustantivos y it is for all nouns. Es para todos los sustantivos que terminan ending, que terminan en qué? Que terminan en vowel O, en la vocal O, coma,
que terminan en consonant X, que terminan en la consonante X, coma, en double S, consonante doble S, after the H, excellent, H. Bueno, en algunos libros utilizan SH, que terminen en SH, o que terminen en CH, pero aquí ya estamos englobando, ya estamos englobando en una sola regla. Adelante, adelante, Pedro. Adelante, Pedro, ¿querías decir algo? Adelante. ¿No? Ya, no hay Se debe problema. equivocar. Continuamos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la segunda regla de la pluralización, para hacer la forma plural, aumentamos el sufijo es, Pero esta segunda regla solamente se aplica a todos los sustantivos que terminen en la vocal O, en la consonante X o en doble consonante, generalmente doble S, y en H, y en la H. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? A ver, otra vez vamos a volver. A ver, ¿se escucha, jóvenes, o no se escucha? A ver, si sinceramente, ¿se me escucha o no? Se escucha, Inge, normal. Ah, ya Del está bien. compañero está mal Vamos su a internet. continuar. Tal vez alguna dificultad hay por ahí. Muy bien. Continuamos. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer algunos ejemplitos y ustedes en realidad van a aumentar después otros ejemplitos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, vamos a empezar with vowel O. Vamos a empezar con la vocal O. This vowel O. Vamos a empezar con, for example, tomato. Tenemos tomate, tomato, in singular way, but in plural will be tomatoes. Pero en la forma plural va a ser tomate, aumentamos ES, tomatoes. Ya se aumenta el sufijo ES para la forma plural. Tomate, tomates. Lo mismo va a ser para potato, potato. Y en plural va a ser potatoes. Potatoes. ¿Qué significa potato? ¿Cuál sería la Patata. traducción de potato? Patata, papa. Muy Papa. bien. Patata. En castellano, en español es patata. Papa es en quechua, por si acaso. Papa es quechua. Ya. Excuse me. Another maybe hero, ¿no? Hero. Para decir héroes, voy a tener que decir heroes. Heroes, aumentando ES. ¿Ok? Do you understand? ¿Está claro? Entonces, esta segunda regla, con cualquier sustantivo que termine en la vocal O, si termina en la vocal O, tengo que aumentar ES al final para volverlo plural, ¿no? Ok, we are going to continue. A ver, podemos hacer algunos ejemplitos con X, a ver hasta dónde llegamos. With X, con X. For example, podría ser box, ¿no? Box. In plural way, boxes. Boxes. Igual aumentamos ES al final para hacer su forma plural. Box, cajón, boxes, cajones. También podría ser cuadro, cuadros. Cuadrado, cuadrados también podría ser, ¿no? After, podríamos colocar después... tax, bueno, lo que ya nos va a tocar pagar a todos. Tax, taxes, taxes. Tax, impuesto. Taxes, impuestos, impuestos, ¿ya? También podríamos colocar, a ver qué ejemplito más. Fox, ¿no? El clásico Fox, claro que sí. Fox, que como canal televisivo creo que ya no existe, ¿no? En plural, foxes. Zorro, fox, foxes, zorros, zorros. También podría ser con género femenino, pero igual va a dar lugar a malas interpretaciones, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, cualquier sustantivo que termine en X también forma parte de la segunda regla. Entonces, para pluralizar, solamente se aumenta una ES al final. Do you understand? ¿Está claro? Ok, we are going to continue. Vamos a continuar con algunos otros ejemplitos. A ver, nos tocaría doble S. Double S. Con doble S no hay muchas palabras en realidad. No hay muchas palabras que terminen en doble S. A ver,
podríamos empezar con el clásico class, clase, curso, aula, y en plural, classes, classes. Igual aumentamos ES, porque forma parte de la segunda regla. Otro podríamos colocar, bueno, keys, keys. Ustedes deben ser expertos, expertas, ¿no? Kisses. Beso, besos, ¿no? Kiss, beso, kisses, besos. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos dress, dress, ¿no? Dress, que vestido, vestido. Para decir vestidos, dresses, ¿ya? Igual aumentamos ES, manteniendo su doble consonante. Terminan en doble consonante. Class, doble S. Mantenemos la doble consonante. Aquí me lo he comido, sorry. Mantenemos la doble consonante y aumentamos el sufijo ES, nada más para hacer su forma plural. Do you understand? ¿Está claro? Ok, finally with H. Finalmente con H igual, bueno. Como les decía, muchos dividen esta regla en otra más. Dividen, por un lado, otra regla SH, otra regla SH y otra regla CH. Pero al final de cuentas, tanto SH como CH terminan en H, ¿no? Terminan en H. Nosotros lo estamos englobando en la segunda regla también, ¿ya? A ver, vamos a empezar a ver con SH. Podríamos colocar sándwich. Sándwich. Cole, sándwich. Y en plural, sin acento, pero eso aquí lo está colocando por defecto, sin acento. No hay acento ortográfico en inglés, ¿no? En plural va a ser sandwich. Y aumentamos ES al final. Sandwiches, sandwiches, ¿no? Nada más. Y otro ejemplito más tendríamos con CH. Podríamos colocar church. Church, ¿no? Church, que significa iglesia, iglesia. Para decir iglesias, vamos a decir churches, churches, churches. Aumentamos el sufijo ES, ¿por qué? Porque termina en H, ¿no? A ver, que termine en CH, ¿qué más tenemos? Church, witch, podríamos colocar, witch. Witch, what does mean witch? ¿Qué significa witch? Significa bruja, ¿no? Witches, brujas. Solamente es un ejemplo, no lo tomen de manera personal. Witches, brujas. Ahora, en el caso de que terminen en SH, a ver, en SH podríamos colocar, por ejemplo, dish. Dish podríamos colocar. Plato, y en plural, dishes, aumentando ES, porque al final de cuentas termina en H, dishes. Podríamos colocar wish, y en plural, wishes, aumentando ES. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, con esto habríamos terminado la segunda regla. Vuelvo a repetir y en castellano. La segunda regla entonces consiste en aumentar el sufijo ES al final de la palabra para pluralizarla. Pero esta regla solo se aplica con todos los sustantivos que terminen en la vocal O, en la consonante X, doble consonante, generalmente doble S, y en la semivocal H, ¿ya? Do you have any question about this second rule? ¿Tienen alguna pregunta sobre la segunda regla? Yes, no? Ok, we are going to continue with the third rule. Vamos a continuar con la tercera regla. Third rule. Continuamos con la tercera regla. Pay attention, please. The third rule is for all nouns that ending in Y. Bueno, esta tercera regla se aplica para todos los sustantivos que terminen en Y. ¿Ya? En Y o Y, si prefieren, ¿ya? Pero in this rule, we don't only put E or S, we need to put
I-E-S. Tenemos que colocar I-E-S al final para pluralizar. Tenemos que colocar I-E-S para pluralizar. ¿Ya? ¿Está claro? For example, let me please. Por ejemplo, podríamos colocar, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Que termina en Y. Candy, ¿no? Candy. Candy. Dulce o golosina. Para decir dulces o golosinas decimos candies. Candies. Cambiamos esta Y que en singular termina en Y. Cambiamos esa Y por I latina y al final aumentamos ES. ¿Ya? ¿Está claro? Cambiamos esa Y por I latina y aumentamos ES. Esa es la manera como se pluraliza un sustantivo que termine en Y. ¿Ya? A ver qué otro ejemplito tenemos. A ver, ya no me acuerdo. Crazy, ya, crazy. Tampoco no lo tomen de manera personal. Loco o loca, para decir locos o locas, crazies. Crazy, hasta ahí. Cambiamos la Y por I latina, ES, crazies, nada más. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, ¿qué tendríamos más por ahí que termine en Y? Lady, claro, lady. Lady. Señora o dama. Para decir señoras o damas, ladies. Ladies. Cambiamos la Y por I latina, ES. ¿Ya? Pay attention, please, but we have to be careful. Pero tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, tendríamos otros ejemplitos. Vamos a hacer aquí. Vamos a tener cuidado. Por ejemplo, ¿ya? Allá. Por ejemplo, tuviera el sustantivo boy, que ya hemos visto hace rato. Hemos visto el sustantivo boy. Tal vez podríamos colocar el nombre del animal, que es uno de los más fuertes en realidad. Donkey. Donkey podríamos colocar. Inclusive, ver la película entre King Kong versus Godzilla. Podríamos colocar monkey. Monkey. Ya, pay attention, please, atiendan, por favor. Esto es, a veces aquí nos confundimos. Estos sustantivos que hemos pluralizado cambiando la Y por IES, a esta Y en singular, ¿qué le antecede? ¿Le antecede una vocal o una consonante? ¿Le antecede una vocal o una consonante? Candy, en candy, ¿le antecede una vocal o una consonante? Consonante. Exacto, le antecede una consonante. En crazy también le antecede una consonante. ¿Ya? Si el sustantivo que termina en Y, what the hell, si el sustantivo que termina en Y le antecede una consonante, sí forma parte de la tercera regla. En cambio, en estos sustantivos que hemos escrito, boy, ¿qué le antecede? ¿Le antecede una consonante o una vocal? En boy, Una vocal. una vocal. Por lo tanto, forma parte de la primera regla nomás en realidad. Para decir muchachos, decimos boys nomás, solamente aumentamos una S. Ya van a tener cuidado, solamente aumentamos una S. Si le antecede una vocal, entonces no forma parte de la tercera regla, no forma parte de la tercera regla, forma parte de la primera. Para decir asnos, decimos donkeys, mantenemos tal cual y solamente aumentamos una S, solamente aumentamos una S. ¿Ya está claro? Para decir monos, igual, monkey, decimos monkeys, monkeys, aumentando una S. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Con esto habríamos terminado la tercera regla. Very easy, really. Bueno, solamente hay que memorizarlos. Hasta ahorita hemos visto la primera regla. In the first rule, we only need to put our S in the ending. That's all. En la primera regla solamente tenemos que colocar una S al final y esto sería. Second rule. In the second rule, we need to put in the ending ES. En la segunda regla tenemos que aumentar ES al final, el sufijo ES. But is for all words that ending in vowel O, consonant X, double consonant, and finally H, ¿no? Pero esta segunda regla solo se aplica a todos los sustantivos que terminen en la vocal O, en la consonante X, doble consonante y la semivocal H, estoy rayado, ¿ya? Finally, we remember this third rule. Finalmente hemos recordado esta tercera regla.
Then in this third rule, we need to write in the ending IES. Para la forma plural tenemos que escribir IES, el sufijo IES al final. That is for all nouns that ending in Y. Pero es para todos los sustantivos que terminen en Y. All talk before have to a consonant. Aunque siempre debe haber o debe estar una consonante antes de la Y. If is a vowel, si es una vocal, is only about third rule. Si es solamente una vocal, en realidad pertenece a la primera regla. Do you understand? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ay, ya salí. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Ok, we are going to continue. Vamos a continuar con la cuarta regla. Es mucho lento que siga. Fourth rule. ¿Qué nos dice la cuarta regla? ¿Se acuerdan? Esto hemos llevado en colegio, ¿no? Reglas de la pluralización. ¿Hemos llevado o no? ¿Se acuerdan? Más o menos. Luego vendría la cuarta regla. Fourth rule. Ay. Fourth rule. Muy bien. Cuarta regla. In this fourth rule, we have to be careful too. También tenemos que tener un poco de cuidado. In this rule, we don't need to put S. En esta cuarta regla no necesitamos colocar S. Also, we don't need to put ES. Tampoco necesitamos colocar ES. And also, we don't need to put IES. Tampoco necesitamos colocar IS. Tenemos que cambiar por VES. Tenemos que cambiar por VES. ¿Ya? But this rule is for all nouns that ending in F. Pero esta regla es para todos los sustantivos que terminen en F o en FE. F o en FE. ¿Ya? For example, a ver, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplitos. Ya vamos a hacer en la otra página. Por ejemplo, tendríamos el clásico wolf, ¿no? Lobo, wolf. Y en plural va a ser wolves. Colocamos wolf hasta ahí nada más, Cambiamos esta F, es la terminación F, cambiamos, no se nota, ¿no? Cambiamos esa terminación F por VES directamente. VES. Wolves directamente. ¿Ya? Y de ahí viene Wolverine también, ¿no? Wolverine, ¿no? Viene de wolf, del plural Wolverine. Wolverine, que en realidad significa lobezno, ¿no? Next, por ejemplo, podríamos colocar otro sustantivo, chief. Bueno, que hay bastantes ahora, hay que tener cuidado. Chief. Ladrón, para decir ladrones, thieves. Hasta ahí nada más, cambiamos esta F, esta terminación F, cambiamos por VES, VES, thieves, ladrones, rateros, and whatever. ¿Qué más tendríamos? El clásico life, que tenemos que conservar a toda costa. We have to maintain our lives. In plural way, lives. Lives, nada más. Cambiamos la FE, esa terminación FE, cambiamos por VES. Si termina en FE, cambiamos por VES, lives. ¿Está claro? Y lo ultimito, lo que puede ser lo mejor y también puede ser lo peor, yo les dejo a su criterio. Wife, ¿no? Are you married? Are you single? ¿Son solteros? ¿Son casados? Viudos. O están con amigas con derechos, amigos con derechos, si es que hay alguna compañera tal vez en el curso. En fin. Puede ser lo mejor y lo peor, depende, ¿no? Depende, a veces nunca se llega a conocer a la pareja, ¿no? Wife, esposa, y para decir esposas, wives. Bueno, cambiamos la FE por VES. Ya, nada más. Do you understand this fourth rule? ¿Está claro? ¿Entendieron esta cuarta regla? Then students, in this class we reinforce plural way. Entonces en esta clase hemos reforzado la forma plural.
We remember, and also el género, bueno, también hemos reforzado el género. We talk it than in English language is in similar way el género. Una es de la misma manera casi similar el género. No varía mucho. Exception when we are going to talk about some people, excepto cuando estamos hablando sobre alguna persona, ¿ya? Also, we remember plural rules. También hemos recordado las reglas de la pluralización. First rule, second rule, third rule, and fourth rule. Hemos recordado 4 reglas de la pluralización, ¿no? Nos faltaría la última regla. La última regla la vamos a dejar para la siguiente clase porque es una regla algo especial, algo particular, ¿ya? Tenemos que estar con nuestros 5 sentidos bien puestos para poder recordarla aquí, ¿ya? Ok, do you have any questions, students? Preguntas, dudas, jóvenes, adelante, o comentarios. Questions. Okay, students, thanks for their attention. Gracias por su atención. We are going to continue with the last rule, the next class. Vamos a continuar con la última regla en la siguiente clase. Tenemos todavía 1 o 2 clases más para ponernos de acuerdo sobre el examen. Ya falta todavía, no se preocupen. De acuerdo al calendario académico, tendríamos una clase más por lo menos. ¿Ya? Luego nos ponemos de acuerdo cómo va a ser el examen, que no va a ser nada difícil, nada complicado. Solamente les voy a pedir que presenten en el tiempo previsto nada más, ¿ya? En la fecha prevista, ¿ya? ¿Qué tarea tendríamos? Pueden ir aumentando 5 ejemplitos a cada regla que hemos visto. Búsquenme 5 ejemplitos para la primera regla, 5 ejemplitos más para la segunda regla, vale decir 5 ejemplitos de palabras que terminen en la vocal O, 5 ejemplitos de sustantivos que terminen en X. Me aumentan 5 ejemplitos de sustantivos en inglés que terminen en doble consonante y en H. Me buscan 5 ejemplos para la tercera regla y 5 ejemplos más para la cuarta regla. No es para presentar, pero sí para socializar por el momento. ¿Ya? Gracias por su atención. Thanks for their attention. See you in the next class. Bye, bye. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, Chao, chao. Inge. Chao, chao, jóvenes. Bye, bye. See you. Bye. 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 Goodbye.